Buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver la segunda parte de dislipemias, que ya lo vimos en la charla pasada. Vamos a continuar con este tema. La importancia de este tema radica fundamentalmente, como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva. La principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades del corazón y esas están estrictamente relacionadas con la aterosclerosis. Y ya lo vimos en la charla pasada, la dislipemia es uno de los principales factores de riesgo para la aterosclerosis. En este gráfico, conceptualmente, ustedes van a poder ver claramente que cuando hablemos de dislipemia, hablamos de lipoproteínas. Y aquí ustedes pueden ver los 5 tipos de lipoproteínas que nosotros tenemos en nuestra sangre. En este gráfico conceptual, ustedes pueden ver incluso representado lo que es el tamaño que tienen las lipoproteínas. Los kilomicrones son los más grandes, tienen muchos lípidos, pocas proteínas, y tienen un tamaño de aproximadamente 1000 nanómetros. Estos kilomicrones después se transforman en VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, con un tamaño de 70 nanómetros, que a su vez se transforma transitoriamente y por un espacio de tiempo muy corto, tiene una vida media muy corta, en las lipoproteínas de densidad intermedia, y estas a su vez dejan lugar a las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. Estas que están con el fondo rosado son las más aterogénicas, por eso se las conoce coloquialmente con el nombre de lipoproteínas malas. Y por último nos queda la lipoproteína más pequeña, que es de alta densidad, porque tiene muchas proteínas en relación con los lípidos, es la conocida coloquialmente como buena, y es la HDL, ¿no? Así que en este gráfico, recuérdenlo ustedes, porque vamos a charlar durante toda la charla de estos tipos de lipoproteínas. Hay otra forma de clasificarla, que son las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son los kilomicrones, y las lipoproteínas de muy baja densidad, y las ricas en colesterol, que son las HDL y LDL. Es decir, si volvemos al gráfico, estas dos son ricas en triglicéridos y estas dos son ricas en colesterol. Los kilomicrones, ya lo dijimos, son lipoproteínas de mayor tamaño, son formadas casi totalmente por triglicéridos exógenos provenientes de la dieta, tienen un alto contenido de lípido y muy bajo contenido de proteínas, ¿no? En este gráfico también pueden ver ustedes las diferentes características de los kilomicrones, la VLDL y la LDL, en lo que se refiere a contenido de triglicéridos y la relación porcentual que tienen cada uno de ellos, de colesterol y de fosfolípidos, y el tamaño que tienen cada una de estas moléculas. Las VLDL son las lipoproteínas que tienen menor tamaño que los kilomicrones, tienen un poco menos de lípido y un poquito más de proteínas, y transportan triglicéridos sintetizados por el hígado a los tejidos periféricos. Y fundamentalmente esta es su función, son precursoras de las otras lipoproteínas, la de densidad intermedia y la de densidad baja. Las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, vemos el contenido que tienen de proteínas, y son las malas de la película, porque como podrán ver aquí en la diapositiva, las lipoproteínas LDL contribuyen a generar aterosclerosis, porque son captadas por los macrófagos del espacio subendothelial, se transforman en células espumosas, forman estrellas grasas y terminan formando la famosa placa de ateroma. En este gráfico lo pueden ver ustedes como las LDL y las VLDL se introducen debajo de la capa endotelial de los vasos sanguíneos y forman las estrías grasas que van a dar origen a posteriormente placa de ateroma y aterosclerosis. Las HDL, a su vez, son las más pequeñas de todas las lipoproteínas, son ricas en proteínas y tienen una acción antiaterogénica por el transporte reverso. Aquí es importante recordar elementos, factores que aumentan las HDL en la sangre, como ser el ejercicio, el estrógeno, la disminución de peso y el alcohol, cuando es consumo moderado, y disminuyen con el sedentarismo, con la obesidad, con el tabaquismo, con los anticonceptivos, con los betabloqueantes, con la hipertrigliceridemia y con factores genéticos. Esto es importante, las HDL son antiheterogénicas, ¿sí? Aquí lo podemos ver en este gráfico, como las HDL, representado aquí por una molécula de pre-beta HDL,
capta el colesterol libre, y ese colesterol libre se transforma en la molécula de HDL junto con la lipoproteína A2, la lleva hacia el hígado para hacerse un catabolismo hepático del colesterol. Con lo cual, el colesterol en la sangre disminuye. Por eso, la HDL es antiaterogénica. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos lípidos altos en la sangre? Bueno, lo más común es lo que estamos hablando de la dislipemia, no es lo único. También cuando los triglicéridos suben mucho en la sangre pueden producir hepatomegalia por hígado graso y una pancreatitis aguda que es bastante severa. Pero vamos a enfocarnos en lo que nosotros estamos hablando, que es la dislipemia. La dislipemia está claramente relacionada con la aterosclerosis, y la aterosclerosis ya vimos que producen varias formas de lesión de las arterias, que cuando comprometen las arterias coronarias tienen manifestaciones que pueden ser el ANGOR, que es el dolor de pecho, el síndrome coronario agudo, también conocido, y cuando la arteria se tapa definitivamente se produce un infarto agudo de miocardio. También puede haber manifestaciones neurológicas, como el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio, y cuando se comprometen los miembros inferiores lo que aparece es la claudicación intermitente, es decir, las arterias de los miembros inferiores se ocluyen y eso produce una falta de irrigación sanguínea, produce dolor al caminar. El paciente que sufre esta afección deja de caminar cuando tiene dolor y el dolor desaparece. Por eso se llama claudicación intermitente, porque el paciente camina y le duele, hace reposo y desaparece. Vuelve a caminar, le vuelve a doler. ¿Qué pasa cuando esa arteria se tapa definitivamente? Aparece la gangrena en miembros inferiores. Es decir, la necrosis. Y ese paciente tiene que ir a amputación del pie o directamente de la pierna. Esos son los órganos que más frecuentemente atacan la aterosclerosis, pero en realidad puede atacar a cualquier arteria de cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando afecta a otros órganos, también se produce isquemia, como puede ser en colon, en riñón o en otros órganos. Hay estudios de laboratorio que nosotros tenemos que hacer para poder determinar si los pacientes tienen dislipemia o no. No hay otra manera de poder saber cuáles son los valores de cifra de colesterol. Estos estudios, las recomendaciones son hacerlo cada 5 años, cuando los pacientes tienen más de 45 años los hombres y más de 55 las mujeres. Por supuesto que si el paciente tiene edad mayor a ese límite de edad, o hay enfermedades, hábitos o situaciones que puedan afectar los lípidos, factores de riesgo cardiovasculares, familiares de primer grado, enfermedad, o ya el paciente tiene una enfermedad vascular coronaria, los estudios se hacen todos los años. Cuando tenemos un paciente que tiene entre 2 y 20 años de edad, está justificado si los pacientes tienen enfermedades con riesgo cardiovasculares, hay padres con colesterol alto, es decir, con antecedentes de dislipemia o una historia familiar de enfermedad vascular, ahí hay que hacerlos aunque tengan una edad entre 2 y 20 años. A los niños menos de 2 años no se recomienda. ¿Qué buscamos cuando hacemos un parámetro básico laboratorio? Bueno, los parámetros son colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos, relación colesterol total HDL y colesterol LDL. Esos son los parámetros básicos que nosotros vamos a ver siempre cuando midamos dislipemia. Las lipoproteínas tienen mucho que ver su tamaño también. Aquí yo les traigo nuevos avances que se están haciendo en lo que es el conocer la dislipemia y la aterosclerosis, y han aparecido estas apolipoproteínas que tendrían funciones no aterogénicas. Ya lo vimos, la apolipoproteína A1 y A2. También está la apolipoproteína B, que es la fracción proteica aterogénica que transporta el LDL colesterol. Y hay otras lipoproteínas, como la lipoproteína A, que también estaría implicada como factor de riesgo. Hay siempre una discusión sobre la relación del HDL y el alcohol, ¿no? La alta ingestión de alcohol aumenta 2 fracciones de HDL, la fracción 2 y la fracción 3. Mientras que el consumo moderado aumenta la fracción HDL3, que es la que más efecto protector tiene. Por eso se recomienda un aumento un consumo moderado, ¿no?
Esto es un recordatorio de la arteria con aterosclerosis, que ya la vimos, cómo las lipoproteínas se van depositando, formando estas placas de ateroma que van ocluyendo la arteria y obviamente van dificultando la irrigación de los órganos con un volumen adecuado de sangre. Esta es la arteria sana. Como se ve, con el paso de los años se va formando ese depósito graso y se van formando las placas de ateroma. Esas placas de ateroma en algún momento se complican, se hace un trombo y se produce oclusión total de la arteria y el órgano afectado va a tener un infarto, ¿no? Es habitual que ustedes vayan a escuchar la famosa triada heterogénica. ¿Qué es la triada heterogénica? Bueno, hay dos triadas heterogénicas, una tradicional y una no tradicional. La tradicional, la ven aquí, es el aumento de los triglicéridos, el aumento del LDL y la disminución del HDL. Esa es la triada heterogénica. Es decir, que si uno tiene, un mismo paciente tiene esos tres parámetros de laboratorios, tiene factor de riesgo muy alto para aterosclerosis. Ahora, hay una triada no tradicional, más nueva, y que se están haciendo nuevas investigaciones al respecto, que es la triada no tradicional, que es la hiperinsulinemia, las partículas densas y pequeñas de LDL y elevada apolipoproteína B. Eso aparentemente tendría 20 veces más riesgo de aterosclerosis comparada con la triada tradicional que tiene 4 veces más riesgo de aterosclerosis. Dijimos ya que la HDL es una lipoproteína antiaterogénica. Y eso está demostrado porque cada vez que logramos subir nuestro HDL en el plasma, en 1 miligramo, bajamos el factor de riesgo cardiovascular. En los hombres en un 2% y en las mujeres en un 3%. Es decir, que la HDL es efectivamente protectora contra la aterosclerosis. Aquí en este gráfico podemos hacer un resumen de las funciones del HDL y LDL. Fíjense que la HDL aquí representada limpia la arteria, la va dejando limpia de depósito de grasa, mientras que el LDL juntamente acumula grasa en las paredes arteriales. ¿Cuáles son los valores entonces que ustedes tienen que recordar para tratar a sus pacientes? Las recomendaciones del ATP3 dicen que un colesterol total deseable debe ser menos de 200 miligramos, que ya está en el límite cuando está entre 200 y 240, y que más de 240 es muy alto y hay que tratarlo. Eso cuando hablamos de colesterol total. Son los valores recomendables. Cuando hablamos de colesterol LDL, lipoproteínas de baja densidad, lo óptimo, menos de 100. Cercano al óptimo entre 100 y 130, pero ya cuando subimos por arriba de 130 ya estamos en valores limítrofes, y por arriba de 160 son altos, y por arriba de 190 miligramos son muy altos. O sea que idealmente nosotros debemos tener un colesterol, idealmente menos de 100. En la práctica se ven muy pocos casos, la mayoría de los pacientes buscamos que tengan menos de 130, ¿no? Y el HDL, decimos que por debajo de 40 es muy bajo y eso es peligroso, y por arriba de 60 es alto y sería el valor óptimo a tener en sangre. Y con respecto a los triglicéridos, decimos que menos de 150 son valores normales, entre 150 y 200 miligramos estamos en valores limítrofes, entre 200 a 500 ya son elevados, y más de 500 son muy elevados, ya tenemos riesgo no solamente de dislipemia, sino de pancreatitis. ¿Cuál es el tratamiento de la dislipemia? Cambios terapéuticos en el estilo de vida, plan alimentario, que es fundamental. Yo en esto no me voy a desarrollar porque esto lo están viendo ustedes con el equipo de nutricionistas, así que solamente lo menciono. También es muy importante la actividad física y la disminución de peso si el paciente tiene sobrepeso u obesidad. El segundo punto es control de los factores de riesgo y enfermedades que generan dislipemias secundarias. Todos los factores de riesgo que ya vimos que pueden estar asociados. Combatir el tabaquismo y el tratamiento farmacológico de la dislipemia. ¿Sí? Aquí les dejo brevemente cómo enfocar el tratamiento de la hipertrigliceridemia de acuerdo a los valores. Y
en lo que se refiere al tratamiento farmacológico, tengan en cuenta que se indica cuando no se logran los objetivos con las medidas no farmacológicas, ¿no? Y en todo caso, si vamos a empezar un tratamiento farmacológico, no significa la suspensión del resto de las medidas, es decir, se tiene que continuar con la dieta, se tiene que continuar con el ejercicio, se tiene que suspender el tabaquismo y se tiene que tratar de bajar de peso. ¿Mm? ¿Cuáles son el grupo de fármacos que nosotros tenemos? Fundamentalmente son las estatinas, que son hoy por hoy estatinas de nueva generación, que son muy eficaces en bajar el nivel de colesterol, son las que más se usan y tienen muy baja tasa de efectos adversos. Y después están otros grupos de fármacos, que son los fibratos, que se utilizan para la hipertrigliceridemia, las resinas secuestrantes de ácidos biliares, el ácido nicotino y el ezetimibe, que es una droga nueva que está teniendo resultados promisorios, ¿sí? Me voy a detener para hablar de las estatinas, dentro de los cuales está la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina, son diferentes generaciones de estatinas y han dado muy buenos resultados. Y eso se debe a que disminuyen la síntesis de colesterol al inhibir la enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. ¿Mm? Como otro efecto más, aumenta la actividad de los receptores de LDL, y eso, todo esto contribuye a disminuir la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Hasta aquí llegamos con dilipemia. En la próxima charla vamos a hablar de hipertensión. Los dejo hasta aquí, que tengan buenas noches.